En la sección 20.2 tenemos el título Balanceo de ecuaciones redox. Como sabemos, toda reacción química tiene que estar balanceada, en el sentido de que la cantidad de átomos de cada elemento a la izquierda de la reacción o inicialmente como reactivos tiene que ser igual a la cantidad de átomos después de la reacción. Lo que vamos a ver aquí es que en las ecuaciones químicas redox no solamente tomamos en cuenta la cantidad de átomos que están presentes de todos los elementos deben ser igual, sino que un punto interesante que también tenemos que balancear es que la cantidad de electrones que se pierden en una reacción redox debe ser igual a la cantidad de electrones que se ganan en la misma reacción, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo podemos verificar eso y para ello em, el libro nos propone aquí un método que se llama el método de las semirreacciones. Es un procedimiento sistemático que nos ayuda a balancear las ecuaciones redox. Pero antes de poder ver el método, necesitamos definir qué se entiende por semireacciones, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a comentar esa parte. Entonces, como dice acá, aunque la oxidación y la reducción deben realizarse de manera simultánea, con frecuencia es conveniente considerarlas como procesos separados. Entonces, aquí tenemos una reacción de oxidación-reducción en la cual el estaño y el hierro eh, están reaccionando entre ellos, ¿sí? Em, y haciendo un análisis similar al que hicimos en la sección anterior, vemos que el estaño está más 2 y está pasando a más 4. Eso quiere decir que el estaño se está oxidando, está perdiendo 2 electrones. ¿Ok? Entonces, lo que nos propone el método de las semireacciones es escribir esa oxidación del estaño como una reacción química aparte, que sería esta relación 20.4. Si vemos, nuestro reactivo inicialmente es el estaño y lo que está ocurriendo es que él se está transformando en estaño más 4. Y lo que termina de equilibrar este proceso es que pues la diferencia entre el estaño más 2 y el estaño más 4 es que el estaño está perdiendo 2 electrones, los cuales se indican como si fueran un producto de la reacción de oxidación, ¿sí? Se colocan al lado derecho como si fueran un producto de la reacción de oxidación. ¿M? Y hacemos exactamente lo mismo, pero con la otra especie. Si vemos, tenemos el hierro. ¿M? En este caso, em, el hierro está más 3 y está pasando a más 2. Ujú. Eso significa que el hierro está ganando electrones. ¿M? Bueno, para pasar de más 3 a lo que está haciendo cada átomo de hierro es ganar un electrón, pero no es solo un átomo de hierro, son 2.
son dos átomos de hierro y cada uno de ellos está pasando de +3 a +2. Entonces los dos átomos de hierro están ganando dos electrones, uno cada uno, para los dos átomos pasar a hierro +2. Entonces eso se escribe en una reacción aparte, en donde mi reactivo son los dos átomos de hierro +3 que reciben, como si fuera reactivo, reciben dos electrones, uno para cada átomo de hierro +3, para dar como producto dos em, átomos o dos iones hierro +2, em, lo cual correspondería al proceso de reducción. ¿M? Entonces, em, algo interesante que logramos notar aquí es que, bueno, justamente estos dos electrones perdidos por el estaño son recibidos por los átomos de hierro y entonces la cantidad de electrones ganados y perdidos en este proceso son iguales. Como nos lo dice por aquí, en la reacción redox general, el número de electrones perdidos en la semirreacción de oxidación debe ser igual al número de electrones ganados en la semirreacción de reducción. ¿M? Entonces, cuando no solamente en átomos de cada elemento la reacción está equilibrada, sino también está equilibrada en la cantidad de electrones que unos están ganando y los otros están perdiendo, es cuando decimos que entonces la ecuación redox se encuentra balanceada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que em, fue presentado lo que se conoce como el concepto de semirreacciones, ahora sí podemos ir a avanzar a lo que sería entonces el método de balanceo de las reacciones por el método de las semirreacciones. Entonces, los pasos están detallados aquí en la sección, son 5 pasos. Por acá hay un pequeño esquema también que nos ayuda em, a visualizar los pasos. Ujú. Em, pero bueno, quizá nos queda más fácil verlos aquí a cómo están escritos. Entonces, em, este procedimiento aquí es para una disolución acuosa ácida. Más adelante en el eh, capítulo vamos a ver cómo se hace si la disolución acuosa no es ácida, sino que más bien es básica. Ujú. Entonces, de momento, para ácido se haría de la siguiente manera. Primero que todo, vamos a dividir la ecuación en dos semirreacciones. Una para la oxidación, otra para la reducción. El paso 2 sería balancear cada semirreacción. Y en esto, ¿verdad? Eh, balancearlo como. Y a eso es a lo que se refiere este esquema que tenemos aquí. Si vemos aquí dice A, B, C y D en el esquema, ¿sí? Y se refieren a estos A, B, C y D que están colocados por acá, ¿sí? Entonces, tomamos cada semirreacción y dice que lo primero que tendríamos que hacer es balancear los elementos que no son hidrógeno y oxígeno, ¿sí? O sea, balanceamos primero los otros átomos. O sea, que haya la misma cantidad de los átomos que no son hidrógeno y oxígeno a ambos lados. Ya cuando tengo eso, voy a balancear los oxígenos.
Y la manera en que voy a hacer yo ese balanceo de oxígenos es agregando agua, ¿sí? Agregando agua. Luego, el siguiente elemento a balancear es el hidrógeno. Ujú. Y en el caso del hidrógeno, si yo necesito completar hidrógenos en esta reacción, lo que voy a hacer es agregar ion hidronio, agregar H+. Ujú. Y lo último que haríamos es ver cuál es la carga de electrones y balancear eso según sea necesario. ¿Mm? Es muy importante hacerlo en esta secuencia, ¿sí? Primero los otros átomos, luego balanceamos el oxígeno agregando agua, luego balanceamos el hidrógeno agregando H+, y por último vemos cómo estamos con electrones. El paso número 3 dice, si es necesario, multiplique las semireacciones por enteros de manera que el número de electrones que se pierdan en una semireacción sea igual a la otra. O sea, cuando yo hago el paso anterior y chequeo los electrones, si los electrones no están coincidiendo, eh, puede ser necesario que yo tenga que multiplicar las semireacciones por 2, por 3, por 4, por algún número entero, de manera que ahora sí me coinciden la cantidad de electrones. Luego, en el punto 4 dice, sume las dos semireacciones. Ujú. Y si es posible, simplifique mediante la cancelación de especies que aparecen a ambos lados de la ecuación combinada. Ujú. Y el último paso sería entonces una comprobación de que estamos bien con cantidad de átomos y que estamos bien con cantidad de eh, electrones ganados y perdidos. ¿Estamos? Bien, entonces, todos esos pasos los vamos a ver aquí en un par de ejemplos que vienen resueltos acá en el, en la sección. Primeramente, como decíamos, lo vamos a hacer en una disolución ácida. ¿Mm? Muy bien. Entonces, vamos a tomar como base esta ecuación que tenemos por aquí, la ecuación 20.6. Entonces, en esta ecuación tenemos aquí el ion permanganato que se pone a reaccionar con el ion oxalato y eso nos da manganeso más 2 y dióxido de carbono. Entonces tenemos que hacer aquí el análisis inicial. Recordemos que el paso 1, ¿sí? La etapa número 1, sería escribir esto como dos semireacciones, pero para eso tenemos que identificar quiénes están cambiando. Entonces, en ese caso, si empezamos por el permanganato, entonces acá lo que estamos tomando es el permanganato, ¿m? O análisis, y vemos que si hacemos aquí el análisis, recordemos que el oxígeno siempre es -2, pero acá ese 2 no está apareciendo aquí para el permanganato. Ujú. Quiere decir que ese 2 del oxígeno se debe haber simplificado. Se debe haber simplificado. Em,
Otra manera de visualizarlo es que tenemos aquí que el permanganato tiene como carga global -1. Quiere decir que estos cuatro oxígenos que trabajan -2 más la carga que tenga el manganeso me debería dar -1. Entonces, si lo analizo así, yo digo, bueno, cuatro oxígenos que trabajan -2 serían -8. ¿Qué número tendría que tener el manganeso para que ese número restado de 8 oxígenos me dé -1? Entonces, en ese caso, podríamos ver que el número de oxidación del manganeso tendría que ser +7. ¿Sí? El manganeso tendría que ser +7 para que sumado con las 8 cargas negativas que traen los oxígenos me dé una carga global -1. Entonces vean que él estaría pasando de +7 a +2. ¿M? Em, Claramente está diferente, ¿sí? Entonces, de +7 a +2 es porque él está ganando 5 electrones. ¿M? ¿Sí? Entonces aquí el manganeso +7 está ganando 5 electrones. O sea, se está reduciendo. Em, y si vamos al otro compuesto, hacer el análisis de lo que está ocurriendo con la otra sustancia, este ion se llama oxalato. Ujú. Ese es el ion oxalato. Aquí, de nuevo, tenemos 4 oxígenos que, como ya dijimos, estarían aportando 8 cargas negativas. Em, la carga global del oxalato es -2. Así que estos dos carbonos que están aquí tienen que tener juntos la carga necesaria para que sumado con los 8 negativos del oxígeno me dé -2. Así que de fijo, estos dos carbonos juntos están trabajando o tienen +6, ¿verdad? Como carga conjunta. Pero como son dos carbonos, quiere decir que cada uno de ellos está trabajando con +3. ¿Sí? Entonces, cada carbono está trabajando +3. Como son dos carbonos, al final +3 por 2 serían +6 como cargas positivas. A ese +6 le resto las 8 cargas negativas del oxígeno, me queda como la carga global -2. ¿Sí? Me queda con la carga global -2. Entonces, en este caso es el carbono el que está aquí, que estamos analizando. Vean que en el lado de en el lado de los productos, el carbono, ¿qué le está sucediendo? Bueno, en el dióxido de carbono no tenemos carga global, así que esos dos oxígenos que están aquí serían en carga -2. El oxígeno estaría trabajando -4. Así que el carbono tendría que estar trabajando +4 para que al sumarle el -4 del oxígeno nos dé carga global 0. Así que en efecto tendríamos entonces que el carbono está pasando de +3 a +4. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, eh, el, el carbono más 3 está perdiendo, ¿sí? Está perdiendo un electrón. Se está oxidando porque está pasando de más 3 a más 4, así que está perdiendo un electrón. ¿Estamos? Bien, entonces ya eh, haciendo ese análisis, vean que es un análisis inicial muy importante porque si yo no identifico bien esto, todo lo demás no va a tener sentido. Ujú. Así que en este caso, la reacción de eh, oxidación sería la del oxalato, mientras que la reacción de reducción sería la del permanganato. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, ese es el paso 1. Y entonces, lo siguiente es que si vemos acá, ya la dividimos en dos semireacciones. Lo siguiente sería balancear los elementos que no son hidrógeno u oxígeno. Así que em, en ese caso, bueno, aquí eh, tenemos un manganeso, ujú, y de este lado también tenemos un manganeso. Así que ahí no tendríamos necesidad de agregar algo adelante como para balancear esa parte, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la reacción del carbono, vean que aquí en el ion oxalato tenemos dos átomos de carbono, mientras que en el dióxido de carbono solamente teníamos uno. Así que entonces me veo en la obligación de adicionar un 2 delante del CO2 para entonces, en términos de carbonos, tenerlos balanceados. Esa sería entonces la etapa 2A. Ujú. Para la etapa 2B, lo que me sigue en el procedimiento es balancear el oxígeno. Y cuando yo necesito balancear el oxígeno, lo que voy a hacer es agregar agua a alguno de los lados de la reacción. Ujú. Entonces, veamos que en el caso de la primera reacción que teníamos la reducción, en el permanganato ya habíamos visto que el manganeso todo bien, ¿verdad? Estamos bien ahí, pero en el caso del oxígeno no estamos bien, porque el permanganato tiene 4 oxígenos, mientras que, como lo escribimos acá, ¿verdad? Aquí, en esta reducción, yo tengo oxígeno a la izquierda, pero no lo tengo a la derecha. Entonces aquí me está haciendo falta a la derecha, me está haciendo falta oxígeno. La técnica lo que me dice es, si te falta oxígeno, lo que vas a hacer es agregar agua. Entonces vean que eh, si yo necesito 4 oxígenos y lo que puedo agregar es agua, recordemos que el agua es H2O, o sea, solo una agua me daría un oxígeno. Así que yo necesitaría agregar 4 aguas, ¿sí? Entonces, agrego agua al lado derecho porque necesito oxígeno al lado derecho y luego la balanceo. Entonces yo digo, bueno, tengo 4 átomos de oxígeno aquí y aquí solamente tengo uno. Así que entonces me veo obligado a adicionar aquí 4
moléculas de agua para hacer el balanceo para el permanganato. Si vemos la otra reacción, si vemos la otra reacción, eh, bueno, aquí que ya la teníamos con el 2 para el CO2, vean que aquí yo tengo, revisando los oxígenos, tengo 4 oxígenos en el ion oxalato. Y si me fijo en los oxígenos que tengo en el dióxido de carbono, serían este 2 que puse adelante, em, multiplicado por este 2 que tiene aquí el CO2, me daría 4. O sea, para el caso de la reacción de oxidación, yo veo que no necesito em, hacer ningún ajuste de agregar agua para la segunda reacción. ¿Vamos? Entonces, em, bueno, todo bien con eso. Seguiríamos con la tercera etapa. Y la tercera etapa, o más bien la etapa 2C, como la han llamado aquí en el libro, sería que yo necesito ahora balancear los hidrógenos. Y lo que me dice la técnica es que para balancear los hidrógenos lo que vamos a hacer es agregar ion H+. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Si yo reviso acá, eh, como llevábamos la reacción aquí de reducción, yo agregué el agua, ¿verdad? Para ya tener bien los oxígenos. Pero claro, cuando yo agregué agua, también estoy agregando el hidrógeno. Y si vemos aquí es 4 por 2, son 8 hidrógenos, que al lado de los reactivos yo no los tengo. Entonces necesito agregar hidrógeno a la izquierda para poder balancear. Ujú. Es por eso que entonces al lado izquierdo, para que se me complemente bien, yo voy a agregar el ion H+. ¿Cuántos tengo que agregar? Tengo que agregar 8, porque como tengo 4 moléculas de agua al lado derecho, entonces eso me provoca que yo tenga 4, eh, 4 hidrógenos. ¿Mm? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí vamos con eso, ¿verdad? Entonces, vean que igual si reviso la reacción de oxidación para ver si ocupo hidrógeno, no lo necesito, ¿verdad? No necesité ponerle agua porque ya el oxígeno estaba balanceado y si reviso si hay deficiencia de hidrógeno, realmente en esta reacción no interviene el hidrógeno, entonces pues esa parte del procedimiento no lo tomo en cuenta. Ya con esto, ¿verdad? Balanceado los otros átomos, balanceado el oxígeno por medio de agua y balanceado el hidrógeno por medio de H+, me toca revisar cómo estamos en electrones. Entonces aquí lo que han hecho en el libro es eh, poner, ¿verdad? Ya habíamos visto, ya yo les había indicado por acá, que hay 5 electrones en este análisis de lo que le está ocurriendo aquí al manganeso. Ujú. Entonces, precisamente, yo tendría que todo esto de aquí, todo esto de acá, es esta misma expresión que tenemos de previo para la reacción de reducción. Lo que estamos agregando es que yo tengo eh, que como esta es la reducción, los electrones son reactivos. O sea, yo tomo esos 5 electrones, se los doy al manganeso y con eso él cambia a +2. Entonces, en la reducción, los electrones se ponen como si fueran reactivos. ¿Mm? ¿De acuerdo? En la otra semireacción, según lo que habíamos analizado por acá, es un electrón lo que está perdiendo
cada oxalato, perdón, es un electrón lo que está perdiendo cada átomo de carbono. Pero en el oxalato son dos átomos de carbono. Entonces quiere decir que en esta reacción, ¿verdad? Este carbono más 3 son dos carbonos más 3. Cada uno de ellos está pasando a carbono más 4. Entonces, cada uno de ellos está aportando o está perdiendo un electrón, pero como son dos átomos de carbono, lo que estaríamos teniendo aquí al lado derecho es que cada uno de ellos está produciendo, bueno, en esta reacción, cada uno está produciendo uno, pero están en general como reactivo generando dos electrones. Entonces, precisamente aquí, en esta parte, tenemos que los dos electrones perdidos por el carbono del oxalato se están colocando como productos, ¿sí? Todo esta es la reacción a como la teníamos ya balanceada. Simplemente al lado derecho estoy agregando los electrones. ¿Mm? Y lo que podemos ver acá es que no hay coincidencia, ¿sí? O sea, em, la cantidad de electrones em, la cantidad de electrones que se requiere ganar para el manganeso son 5 y la cantidad que aporta el oxalato son 2. No coinciden, ¿sí? Y deben coincidir. Entonces, lo que tengo que hacer según el procedimiento es que yo en la etapa 3 del procedimiento lo que buscaría es multiplicar las reacciones por algún número entero que me haga coincidir la cantidad de electrones, ¿sí? En este caso, no hay en sí un número que multiplicado por 2 me dé 5, ¿sí? Ni viceversa, ¿verdad? No hay un número entero que multiplicado por 5 me dé 2. Entonces, cuando me sucede así, por ejemplo, digamos, si aquí no hubiera sido 5, sino que hubiera sido 4, entonces esta reacción de abajo yo la hubiera multiplicado por 2, porque si la multiplico toda por 2, entonces estos dos electrones se convertiría en 4, y como son 4 los que necesita la reacción de reducción, ahí ya quedó bien. Pero en este caso no me está coincidiendo de esa manera. Entonces, una técnica que yo puedo utilizar es buscar cuál es el mínimo común múltiplo de estos dos números. O sea, em, cuál es un número que es divisible tanto por 5 como por 2. Y el menor número que cumple con eso sería el producto de dichos números. O sea, 5 por 2 me da 10. Entonces, em, yo lo que voy a buscar es que estas dos reacciones en lo que coincidan es en necesitar o en brindar 10 electrones. Entonces, ¿cómo hago para que eh, toda esta reacción en lugar de 5 electrones necesite 10? Muy sencillo. Yo lo que tendría que hacer es tomar esta eh, reacción, ¿verdad? Y multiplicarla por 2. ¿Sí? Todo lo voy a multiplicar por 2. De esa manera tendría 10 electrones. Y más bien la del oxalato la voy a multiplicar por 5. ¿Mm?
Porque de nuevo, este 5 por 2 electrones son 10. Entonces ahí me va a quedar de que la reacción de oxidación está cediendo 10 electrones, mientras que la reacción de reducción está aceptando 10 electrones. Entonces, ¿cómo se hace esta multiplicación de reacciones? Ya en algún momento, cuando habíamos visto la ley de Hess, por allá en el capítulo 5, habíamos visto ya que uno puede multiplicar las reacciones químicas por todo un número entero, ¿verdad? En este caso, pues sería irlo haciendo paso a paso, ¿sí? No tendría ahí una gran complicación. Entonces, 2 por 5 electrones, 2 por 5 electrones son 10 electrones. ¿M? 2 por, por 8 hidrógenos son 16 hidrógenos. ¿M? 2 por un permanganato son 2 permanganatos. 2 por manganeso más 2 son 2 manganesos más 2. Y 2 por 4 aguas son 8 aguas. Lo mismo con la otra reacción. 5 por 2 oxalatos son 5 oxalatos. 5 por 2 dióxidos de carbono, 5 por 2, 10. 10 dióxidos de carbono. Y 5 por 2 electrones son 10 electrones. Entonces aquí ya lo que estamos viendo es que la cantidad de electrones eh, ganados en la reducción son iguales a la cantidad de electrones perdidos en la oxidación. Y ahora lo que vamos a hacer es que entonces eh, todo lo que está al lado eh, izquierdo de estas dos semireacciones lo vamos a poner junto aquí al lado izquierdo de la reacción resultante, pero ya sin indicar los electrones. ¿Por qué? Porque precisamente, pues, 10 eh, precisamente 10 electrones eh, en los reactivos y 10 electrones en los productos se cancelan. Entonces, escribo las tres especies que me quedaron a la izquierda, las escribo aquí a la izquierda en la reacción resultante. Mientras que eh, lo que me está quedando a la derecha, es que lo que me está quedando aquí a la derecha, sin los electrones ya cancelados, lo coloco a la derecha de la reacción resultante. ¿Sí? Lo último que nos dice el procedimiento, vean que sí se vuelve un poco laborioso, ¿verdad? En la etapa 5 es que revisemos si hay algo a la izquierda de la reacción resultante que también estuviera a la derecha, como para poder simplificar así como simplificamos los electrones. Por decir algo, aquí tenemos 8 moléculas de agua. Si al lado izquierdo, por alguna razón en la reacción, me hubieran quedado 2 moléculas de agua a la izquierda, pues 2 a la izquierda, 8 a la derecha, se restan porque están a lados contrarios y lo que me quedarían serían 6 moléculas de agua a la derecha, ¿verdad? Entonces hay que verificar si al final hay algo que esté tanto a la izquierda como a la derecha para entonces restar. Y entonces ese sería el procedimiento para el balanceo cuando tenemos una reacción
en medio ácido. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, bueno, por acá viene un ejemplo resuelto. Ahí lo pueden chequear. Realmente es lo mismo que acabamos de explicar ahora aquí a detalle. Y vienen unos ejercicios de práctica, pues para ejercitarnos en eso, ahora seguiríamos los mismos principios. Esta sección finaliza hablando acerca del balanceo de ecuaciones cuando ocurren en disolución básica. Entonces, ¿qué sería acá lo diferente? Bueno, dice, si una reacción redox ocurre en disolución básica, la ecuación debe balancearse empleando OH negativo y agua en lugar de H más y agua. Entonces, un enfoque es balancear primero las semirreacciones como si se llevaran a cabo en disolución ácida. Luego se cuenta el número de hidronios en cada semirreacción y se agrega el mismo número de OH a cada lado de la semirreacción. De esta forma, la reacción está balanceada en masa porque se agrega lo mismo a ambos lados. En esencia, lo que se hace es neutralizar los protones para formar agua. Sí, al final H más OH da agua. Del lado que contiene más eh, H más. Y el otro lado termina con ion hidroxilo. ¿De acuerdo? Entonces, para ilustrar un poco lo que nos están diciendo acá, vamos a ver el ejemplo resuelto 23 para ver entonces en qué variaría en este caso. Vean que aquí me hacen la indicación de que es en disolución básica. ¿Ok? Eso es importante para saber entonces cómo nosotros vamos a proceder. Entonces, inicialmente lo vamos a tomar como si fuera normal. Entonces, vean que aquí tengo este ion que se llama cianuro. En este caso, pues para que esto esté aquí con carga -1, em, em, el carbono normalmente trabaja +4 y el nitrógeno normalmente trabaja -5, ¿verdad? Así como lo estamos poniendo, +4 -5 nos daría -1 en carga global. Eh, bien, eso sería lo que tendríamos ahí. Mm, Este carbono y nitrógeno, si lo vemos, estaría pasando eh, a este otro lado, ¿verdad? Esa sería ahí es a donde los podríamos encontrar. Y si analizamos, pues ha entrado oxígeno, eh, que siempre trabaja -2. em, el carbono, si lo dejamos como +4, la cuestión es que aquí tenemos una como carga global -1, ¿verdad? Igualmente. Em, entonces, bueno, tendríamos que analizar qué está pasando aquí. Tal vez veamos primero lo que le está pasando al permanganato y tal vez eso nos da idea de qué está sucediendo aquí con estos otros elementos, ¿sí? Em, aunque aquí al incorporar oxígeno podríamos decir que se está oxidando, ¿verdad? Entonces, alguno de estos elementos aquí está perdiendo electrones. Pero bueno, veámoslo tal vez si lo vemos más claro con el análisis del manganato. Ya sabemos que aquí esto está trabajando +7, ¿sí? Lo sabemos por el ejemplo anterior que habíamos visto, ¿verdad? Él está trabajando +7.
Y veamos qué está pasando aquí al otro lado. em, bueno, dos oxígenos es -4 en carga. Como no tiene carga global, el manganeso tendría que estar trabajando aquí +4 para cancelar el -4 del oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí sí está claro que al manganeso lo que le está sucediendo es que él se está reduciendo, él está ganando 3 electrones. Entonces, bueno, em, esa sería la primera identificación, ¿verdad? Este de aquí se está reduciendo. ¿M? Listo, ahí. Y em, el caso del cianuro se está oxidando. Eso es lo que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, digamos, si el carbono se está manteniendo en +4 y fuese el nitrógeno el que está variando, el nitrógeno dijimos que aquí está trabajando -5, ¿verdad? Aquí el nitrógeno estaría trabajando -5. Y aquí tendría que estar trabajando si se le agregaron dos cargas negativas del oxígeno, em, pero sigue manteniendo -1, quiere decir que el nitrógeno debe haber reducido de -5 a -3, ¿sí? Debe haber reducido de -5 a -3, para que entonces -3 del nitrógeno -2 del oxígeno son -5, +4 del carbono termina siendo igual carga global negativa -1. Entonces es el nitrógeno el que está cambiándonos aquí en una oxidación en la que intervienen dos electrones. ¿Sí? Muy bien, entonces repasando ahí los pasos, ¿verdad? Nosotros diríamos, bueno, listas las reacciones aquí. em, Necesito balancear el oxígeno. Vemos que aquí en el cianuro no hay oxígeno y en este ion sí hay, así que yo necesitaría agregar agua al lado izquierdo, ¿sí? Para balancear la parte de oxígeno. ¿M? Pero al agregar agua estoy introduciendo hidrógeno que no hay al lado derecho, así que yo tendría que agregar entonces hidrógeno para poder eh, compensar esta adición de agua que hice al otro lado. Y como ya señalamos, la cantidad de electrones que se está intercambiando en ese proceso son 2. Si hago el análisis para el permanganato, ya dijimos que ahí lo que está interviniendo son 3 electrones, pasando de +7 a +4 son 3 electrones los que están interviniendo. Em, de nuevo aquí, partiendo de acá, yo tengo 4 oxígenos y de este lado tengo 2 oxígenos. Entonces, mm, recordemos que para balancear los oxígenos lo que hago es agregar agua. Entonces aquí estoy agregando agua, agrego 2, porque entonces con estas dos aguas tendría 2 oxígenos para el agua más 2 del óxido de manganeso. Son 4 que son iguales a los 4 del permanganato. Pero, de nuevo, al yo haber agregado aquí agua al lado derecho, estoy agregando hidrógeno que originalmente yo no tenía hidrógeno a la izquierda, así que tengo que agregarlo para poder balancear esa parte. Súper bien. Entonces, ahí ya
lo que estoy haciendo es todos esos pasos son iguales a cuando lo balanceamos en disolución ácida. Ujú. Pero lo que nos dicen por acá entonces es, si se considera que la reacción ocurre en disolución básica, em, tenemos que agregar el ion OH a ambos lados de las semireacciones para neutralizar el hidrógeno. Entonces, aquí lo que estamos haciendo entonces es em, partiendo de la reacción que tenemos aquí arriba, como es en disolución básica, yo para la primera reacción necesito eliminar estos dos hidrógenos. ¿Cómo elimino dos hidrógenos? Agregando dos OHs. Yo agrego dos OHs, ¿sí? Para poder eliminar estos dos hidrógenos. No es que los elimino, es que si yo lo agrego, entonces esos dos OHs más los dos hidrógenos me van a dar 2H2O, ¿sí? Me van a dar dos aguas. Pero yo no puedo agregar algo a un lado de una reacción química sin también agregarlo al otro lado y pretender de que no se va a alterar. Entonces, como yo estoy agregando esos dos OHs, ¿sí? Veámoslo por acá. Yo tenía dos hidrógenos al lado derecho, ocupo eliminarlos, entonces le voy a agregar dos OHs para eliminarlos. Ellos dos van a reaccionar y me van a formar agua. Pero esto azul que yo agregué al lado, em, esto que agregamos entonces aquí al lado em, derecho, lo tengo que agregar al lado izquierdo porque si no, entonces voy a tener una alteración. ¿Mm? Hago lo mismo con la reacción de reducción. Entonces yo digo, necesito eliminar estos cuatro hidrógenos. Cuatro hidrógenos se cancelarían con cuatro hidroxilos. Entonces, precisamente eso es lo que hacemos. Tomamos los cuatro hidrógenos y le ponemos cuatro hidroxilos y de esa manera, entonces voy a obtener cuatro moléculas de agua. Pero de nuevo, si yo llegué y em, agregué estos cuatro hidrógenos, los tengo que agregar aquí también. Tengo que agregar esos cuatro hidroxilos al otro lado, ¿sí? Para entonces mantener ese balance, ¿verdad? En las expresiones. Entonces, como vemos, las reacciones aquí resultantes, ¿m? En las reacciones resultantes, eh, en la primera, entonces me están quedando estos dos OHs que están ahí en azul, me están quedando, mientras que al lado derecho me está quedando esta agua adicional. Ujú. Y en
En la segunda, al lado izquierdo me quedaron 4 moléculas de agua, que es la unión de estos átomos que están marcados aquí en rojo y azul. Y al lado em, derecho me quedaron estos 4 OHs que están aquí, eh, que se adicionaron extra. Ujú. Vamos, muy bien. Entonces, eh, ya el siguiente paso aquí sería verificar qué cosas están al lado izquierdo que también estén al lado derecho y se puedan cancelar. Entonces vean que en este caso sí nos va a suceder porque aquí yo tengo mm, una molécula de agua más otras 4, me quedarían 5 al lado em, izquierdo. Ujú. Y al lado derecho yo tengo 2 y otras 2 son 4. Entonces, 5 a la izquierda y 4 a la derecha se restan y me queda solamente una eh, al lado, eh, al lado izquierdo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, perdón. Ahí todavía no lo tomaríamos, no tomaríamos las dos reacciones todavía porque no las hemos sumado, ¿verdad? Sino que individualmente por reacción lo veríamos. Entonces, em, aquí yo tengo un una molécula de agua y al lado derecho tengo 2, entonces solo voy a dejar una a la derecha, que es esta que tenemos aquí. Ujú. Y en la otra reacción tengo 4 moléculas de agua a la izquierda y a la derecha tengo 2, así que solamente voy a dejar 2 a la izquierda. ¿Mm? Si hubiera algo más ahí que se puede restar, que hubiera quedado a los dos lados de la flecha de cada reacción, pues se hace, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que estamos en ese paso, recordaremos que lo que sigue es balancear la cantidad de electrones. Entonces, acá lo que tenemos es que em, en la oxidación estamos perdiendo 2 electrones, mientras que en la reducción se están ganando 3. Vemos que no son lo mismo. Entonces, de nuevo, tengo que pensar en un número al que pueda multiplicar las reacciones para que me dé la cantidad de electrones de la otra. Pero de nuevo, no hay un entero al que yo multiplique por 2 y me dé 3, ni viceversa. Entonces, volvemos a recurrir a lo mismo. Ya que no tengo un número que me coincida, lo que voy a hacer es multiplicar eh, la reacción, la primera reacción la voy a multiplicar por 3 y la segunda la voy a multiplicar por 2, porque si yo hago eso, entonces la cantidad de electrones en cada una me va a quedar en 6, que es el mínimo común múltiplo. Entonces toda la primera reacción la multiplicamos por 3. Entonces vean, eh, 3 cianuros, 3, 3 por 2 OH son 6 OH. ¿M? 3 por este ion serían 3. Y 3 por agua son 3 aguas. ¿M? 3 por 2 electrones son 6 electrones, que eso es lo que queremos. Vamos. Y luego analizamos lo otro, ¿verdad? Sería la reacción de abajo multiplicarla por 2. Entonces 3 electrones multiplicados por 2 son 6. 2 por 2 son 4. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y 4 OH por 2 son 8 OH. Entonces ahora sí, ya que la cantidad de electrones
me ha quedado balanceada. Ahora yo sí puedo sumar las reacciones. Entonces, ya yo tengo aquí 6 electrones en los reactivos, 6 electrones en los productos. Entonces, ahora sí procedo a hacer la sumatoria de las dos reacciones. También aquí en este punto que ya tengo 6 electrones y 6 electrones, también puedo verificar si hay algo más que se pueda cancelar. Y en este caso, si hay, ¿verdad? Si hay. Vean que en el caso del OH, yo tengo aquí 6 OHs en los reactivos y en los productos tengo 2 OHs. Entonces, eso me quedaría, ¿verdad? 6 y 8 son 2 y los pongo al lado derecho porque es a donde hay más. Entonces, por eso me está quedando aquí 2 OHs. Ujú. Em, y en el caso de del agua, tengo 3 aguas a la derecha, mientras que tenía 4 a la izquierda. 4 y 3 son una y la pongo a la izquierda porque es a donde hay más. Entonces aquí lo tendría. ¿Mm? Ya después de ese paso, podríamos decir que la reacción está correctamente balanceada y equilibrada. Y como vemos, no quedó el ion hidronio, ¿verdad? El ion H+, porque el ion H+, significaría que todo esto está ocurriendo en medio ácido, sino que el ion que está quedando aquí eh, presente es el ion OH, lo cual implica que tenemos la reacción eh, en condición básica. Ujú. Entonces, ese es el procedimiento para hacer el balanceo en ya sea ácido o básico. Vemos que es laborioso, tiene varios pasos, hay que practicarlo y ir con mucho cuidado cumpliendo cada una de las etapas del procedimiento. Pero sí resulta súper esencial el primer paso, ¿sí? Este primer paso de análisis, quién se está oxidando, quién se está reduciendo y cuál es ese cambio en los números de oxidación, ¿sí? En este caso que fue de -5 a -3, vimos que eran 2 electrones y en este caso que vimos que era de +7 a +4, que eran 3 electrones. Eso es fundamental poderlo hacer bien antes de poder ejecutar los demás pasos de la metodología de balanceo.